Así iniciamos el día de hoy con estas imágenes verdaderamente lamentables. Sucedió el miércoles pasado esto en la Calzada Revolución, esto es en Guadalajara, Jalisco. Tal y como lo observa usted, dos sujetos empujan a un ciclista haciendo que pierda el equilibrio y se estrelle contra un muro. El joven queda noqueado y los ladrones aprovechan para quitarle la bici y revisarle las bolsas del pantalón. Se toman su tiempo incluso. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Muy buenos días, bienvenidos a Imagen Noticias con Francisco Sea. Ya estamos listos para llevarles la información, lo más reciente acontecido en México y en el resto del mundo. Se lo tenemos aquí, así que gracias por iniciar la mañana de martes con nosotros. Quédese hasta las 8 de la mañana porque de verdad que tenemos muy buena información preparada para todos ustedes. Vamos ahora al caso de Ariadna López, la joven de 27 años que fue encontrada muerta, fue encontrada sin vida en Tepoztlán. Ya esto es todo un embrollo y ayer lo platicábamos, ¿no? Adelantábamos un poco acerca de este tema. Ayer Vanessa, quien era amiga de Ariadna, fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio. Ella va a permanecer en el penal de Santa Marta hasta el próximo viernes, fecha en la que se llevará a cabo la segunda audiencia, luego de que su defensa solicitara la duplicidad de término. Durante su comparecencia, Vanessa aseguró que se quedó dormida en el departamento de su novio Rautel y cuando despertó, Ariadna ya no estaba. ¿Y qué pasa entonces con el novio de Vanessa, con el empresario Rautel Astudillo? Bueno, pues él finalmente llegó anoche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de haberse entregado, recordemos, la madrugada del lunes en la Fiscalía General de Nuevo León en Monterrey. Iba escoltado por policías de investigación y de operaciones especiales, quienes lo trasladaron al reclusorio norte. Rautel es el principal sospechoso del feminicidio de Ariadna y estas fueron sus palabras cuando se entregó ante las autoridades de Nuevo León. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí, quién soy. Salgan. Y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca. Y mire, luego de la discrepancia entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México sobre las causas de la muerte de Ariadna, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum criticó duramente a la Fiscalía de Morelos. Los acusó de intentar ocultar el asesinato de Ariadna por presuntos nexos con el feminicida, al informar que la causa de la muerte fue intoxicación alcohólica y broncoaspiración y no había rastros de violencia física. Durante la conferencia también presentó un video en donde supuestamente se observa a Rautel caminando en el estacionamiento del edificio cargando el cuerpo de Ariadna. Así que hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en el caso del feminicidio de la joven Ariadna, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima. Como lo vamos a mostrar, en este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. Sobre las acusaciones de la jefa de gobierno, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, en entrevista para mi compañero Ciro Gómez Leiva, negó estar encubriendo el feminicidio de Ariadna y aseguró que no conoce a Rautel Astudillo. Sobre la discrepancia entre las necropsias de ambas fiscalías, detalló que se han hecho afirmaciones sobre el caso sin conocer los dictámenes que ambos realizaron y defendió así el trabajo realizado por ellos. Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven. Dijimos que las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y escoriaciones que tiene su cadáver no fueron las causantes de la muerte. Nuestros legistas, que son personas altamente calificadas y especializadas en la materia, determinaron que la muerte se dio por una ingesta excesiva de alcohol etílico y una consecuente broncoaspiración.
A pesar de que el fiscal Uriel Carmona se defendió sus conclusiones, aún no está claro cómo murió Ariadna. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación en contra de servidores públicos de la Fiscalía del Estado por posibles delitos en la investigación del feminicidio de Ariadna. Y al terminar la conferencia de Claudia Sheinbaum, familiares y amigos marcharon aquí en la Ciudad de México para exigir justicia. Salieron del Zócalo y llegaron hasta la Fiscalía General de Justicia, donde fueron atendidos por la fiscal de feminicidios, por Brenda Cecilia Bazán. Los hermanos de Ariadna denunciaron el trato recibido en Morelos y agradecieron la actuación de la Fiscalía Capitalina tras las detenciones de Vanessa y Rautel. Y vamos a otro caso que ha dado mucho de qué hablar y que es de verdad preocupante. El de la joven Lidia también es preocupante, quien murió tras arrojarse de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa. Ayer le informamos que la policía ya había asegurado el taxi y detuvo a Fernando Velázquez Garnica, el presunto chofer de la unidad. Bueno, pues resulta que se equivocaron, hubo un error. Detuvieron al hermano del taxista, así que Fernando Velázquez sigue prófugo. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, aclaró que el sujeto detenido no era quien iba conduciendo el taxi en el momento que sucedieron los hechos, así que faltan personas por detener. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente mañana. Hoy es un día importante, sobre todo para el vecino del norte, pero antes le cuento que Indonesia anunció que el número de niños muertos por insuficiencia renal aguda atribuida a sustancias nocivas halladas en un jarabe médico aumentó a 195. El mes pasado, autoridades del país asiático abrieron una investigación para tratar de averiguar la causa del aumento inexplicado desde agosto de estos casos. Según el portavoz del Ministerio de Salud, se han registrado más de 320 en todo Indonesia, imagínense nada más. Ahora sí, este martes le cuento que los estadounidenses celebrarán elecciones intermedias cuya importancia radica principalmente en que se considere un referéndum a favor o en contra del trabajo del presidente en turno y su partido después de 2 años en el cargo. Además, determinan el equilibrio del poder en el Congreso. Le tendremos todos los detalles. Lo que estamos viendo en este momento son imágenes en vivo de cómo están empezando algunos comicios. Recordemos que estamos hablando más o menos como de un 40% de estadounidenses en algunos estados ya votaron porque lo pueden hacer tanto electrónicamente como en correo. Aquí se va a definir quiénes van a tener la mayoría, si los demócratas, los republicanos, y también cuáles son las posibilidades de Biden de tener una reelección y de Trump de poder regresar en el 2024. Lo preocupante en este momento es que la polarización es tal que los más radicales de los republicanos están hablando que en caso de una derrota podría ser el inicio de una guerra civil. Paco, imagínate nada más lo preocupante que podría ser esto en el país donde hay más armas que ciudadanos. Sin duda, de verdad que están locos los vecinos. Y bueno, con toda la información de las redes sociales, la pregunta del día, Marlene Stahl. Buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Buenos días también a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Ya martes, señores. Se pasó muy lento el lunes. Esperemos que el martes vaya más rápido y nos acerque al fin de semana. 5 de la mañana con 54 minutos. Dígame, ¿cree que la Fiscalía General de Morelos encubrió a Rautel Astudillo en el feminicidio de Ariadna? ¿Sí o no? ¿Dónde va a participar? Muy sencillo, en @imagen_sea son nuestras redes sociales y ahí está la pregunta. Sea parte de este equipo, síganos, así que ahí nos estamos viendo. Regreso contigo, Paco. Gracias, vamos a hacer una pausa. Al regresar, migrantes venezolanos protestaron en el muro fronterizo en Juárez en contra de las políticas migratorias de los Estados Unidos que los tienen varados aquí en México. Al regresar del corte le mostramos cómo ocurrieron estas manifestaciones. Además, sigue el pleito por la reforma electoral. Opositores al gobierno están convocando una marcha para el próximo domingo en defensa del INE. Pero el presidente López Obrador criticó duramente a quienes pretendan participar. Ya le cuento al regresar de la pausa, no se vaya. Bien, organizaciones civiles están preparando una marcha para el próximo domingo aquí en la Ciudad de México y al menos 20 ciudades más para defender al INE. El presidente López Obrador habló del tema, luego de recordar que ese día es su cumpleaños y no estará en Palacio Nacional porque la pasará con su familia en Palenque, Chiapas. Le prometió al bloque opositor que su gobierno garantizará su manifestación. Sin embargo, catalogó de esta forma a quienes asistirán. Pues que no se deje engañar la gente. Que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, y son racistas en su mayoría, clasistas,
y muy hipócrita. Ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación. Bueno, en esto de la reforma electoral, el representante de Morena ante el INE, Mario Rafael Yergo, denunció en su cuenta de Twitter al consejero presidente Lorenzo Córdoba por el uso indebido de recursos. Detalló que desde abril el instituto realizó sondeos en los que mostraron que la ciudadanía apoya la propuesta de elegir por voto directo a las consejerías del instituto y a las magistraturas del Tribunal Electoral. De abril a septiembre, esta aprobación subió del 67 al 78% en septiembre pasado. También agregó que en el sondeo el 61% de los participantes aprueba a López Obrador y 57% dijo conocer a Lorenzo Córdoba, haciendo énfasis en que meses atrás, precisamente en noviembre del año pasado, solo lo conocía el 35%. El diputado criticó la encuesta incluyendo a Lorenzo Córdoba, aduciendo que posiblemente quiera participar en las elecciones del 2024 y saber su nivel de conocimiento utilizando recursos públicos. Otra vez, una juez federal difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue en el caso Odebrecht en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público por supuestamente haber recibido 10.5 millones de la constructora brasileña, de dólares, por supuesto. Durante la audiencia, los abogados de Lozoya reiteraron que esa decisión mantiene firme la posibilidad de un acuerdo reparatorio y que se le brinde un criterio de oportunidad. Y también dijeron esto. Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país. Un tribunal federal ordenó entregar al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a Tomás Herón de Lucio, una copia de la orden de aprehensión librada en su contra por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa. Recordemos que en su acuerdo del 21 de julio pasado, el juez de amparo señaló que no se le podía dar copia íntegra del documento porque hay otras personas involucradas en los hechos. Sin embargo, el primer tribunal colegiado consideró que esa limitación establecida le impide a Herón ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Y mire, vamos al tema de los migrantes. Venezolanos, en este caso, se manifestaron en el muro fronterizo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, para mostrar su descontento por las políticas migratorias de Estados Unidos que los tienen varados aquí en nuestro país. Vestidos de blanco y con una leyenda en inglés, tenemos miedo de regresar a Venezuela, denos una oportunidad. Cientos de venezolanos que acampan en la orilla del río Bravo en Ciudad Juárez realizaron una protesta pacífica luego de que el pasado lunes ingresara una numerosa comitiva a territorio norteamericano, lo que terminó en la intervención de agentes de la patrulla fronteriza con armas no letales. Y esta concentración que estamos acá, tanto como niños, adultos, mujeres, es para hacerle entender que nosotros somos un país de paz, un país que desde que salimos queremos es construir, trabajar, más no destruir a las personas de ese país vecino que nosotros queremos llegar. El campamento improvisado está habitado por poco más de 1,000 migrantes. La mayoría fueron retornados a México bajo título 42, el cual el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplicó desde el pasado 12 de octubre para migrantes de esa nacionalidad. Aseguran no se moverán de este lugar hasta que les den entrada para solicitar asilo político. Porque vienen muchos con ese sueño, esa esperanza de vivir en un país donde haya democracia, donde haya libertad. Entonces la desesperación se ha convertido en un grito de ayuda humanitaria. Queremos, por favor, que los Estados Unidos se ponga la mano en el corazón y no haga un corredor humanitario. Ellos esperan que este mensaje llegue al presidente Biden. Mientras tanto, cada día llegan más venezolanos a esta frontera, tanto expulsados como los que estaban en tránsito desde el sur de México. Con fe, con esperanza de que el presidente Biden escuche a este pueblo, de que el Senado escuche a este pueblo, de que los gobernadores de los diferentes estados norteamericanos escuchen a este pueblo, que lo que quiere es trabajar, que no podemos regresar a nuestro país mucho, que muchos vendieron todas sus propiedades, vendieron todo lo que tenían en Venezuela con el sueño de llegar a Norteamérica y hacer una vida mejor.
Se estima que tan solo en Ciudad Juárez ya son casi 3,000 venezolanos entre el campamento, hoteles y casas de renta, los cuales aún no tienen un empleo para costear su estadía en esta frontera. La mayoría recibe apoyo de la ciudadanía que les dona ropa y comida. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Mientras esto sucede ahí en Baja California, vámonos ahora a Oaxaca. Ahí fueron encontradas 2 personas sin vida a un costado de la carretera federal 185 de Ciudad Ixtepec-Tehuantepec. Ahí tenemos las imágenes. Según los primeros reportes, se trata de un hombre de 47 años y su hija de 17. Ambos migrantes también, en este caso de nacionalidad ecuatoriana, habrían sido atropellados. También encontraron a 3 personas más lesionadas. Se trata de 2 menores de edad y su mamá. Ellos serían familiares de las personas fallecidas. El Instituto Nacional de Migración apoyará con los gastos de repatriación de los cuerpos de los indocumentados fallecidos y también va a entregar visas humanitarias a la mamá y a los 2 hijos que resultaron lesionados. Y ahora vea lo que sucedió en el Colegio Williams de Mixcoac, aquí en la Ciudad de México. Un niño de 6 años murió ahogado cuando tomaba sus clases de natación. Los padres del menor presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía Capitalina. Las autoridades del plantel no han dicho nada al respecto. Las clases continúan en este plantel con normalidad. Por ello es que varios padres de familia van a realizar este martes en punto de las 7 de la mañana un mitin de protesta para que se esclarezca el caso. Los empleos formales crecieron en octubre. Se crearon más de 207,000 empleos, esto de acuerdo con el IMSS. Esto representa el incremento más alto en la historia del Seguro Social. Con estas cifras, en lo que va del año, se han creado casi 1 millón de empleos y actualmente hay 21,600,000 trabajadores afiliados al IMSS. Y la cita se cumple. El día de hoy y mañana se va a llevar a cabo el Foro de Movilidad Excelsior Mercado Libre, evento organizado por Grupo Imagen. Se darán cita a directivos y expertos del sector. Darán a conocer sus perspectivas y propuestas para el futuro inmediato sobre la movilidad y las tendencias. Abordarán temas como el uso de tecnología en la vida cotidiana y la evolución hacia la electromovilidad. Usted podrá observar la transmisión a través de Imagen Multicast en el 3.4 de televisión abierta y en las redes sociales de Grupo Imagen. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 85 centavos a la compra y 19 pesos con 92 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 80 centavos a la compra y 20 pesos con 11 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo. Iniciamos en Nicaragua porque el partido del presidente Daniel Ortega se impuso en las cuestionadas elecciones municipales. Según su informe oficial preliminar, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha ganado todos los municipios escrutados hasta el momento, 112 de 153. El Consejo Supremo Electoral otorgó el triunfo a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, dejando a la capital del país, Managua, de nuevo en manos de la sandinista Reina Rueda. Y mire, ya se lo comentábamos, este martes los estadounidenses celebrarán elecciones intermedias, cuya importancia radica principalmente porque se considera un referéndum a favor o en contra del trabajo del presidente en turno y de su partido después de 2 años del cargo. Además, determinan el equilibrio del poder en el Congreso con él y una influencia directa en la aprobación de los proyectos de ley para el mandatario. Y aunque la relación con México no es el tema central de las campañas, los resultados podrían dar un giro en la relación bilateral en los próximos 2 años. Por ejemplo, si el Partido Demócrata de Joe Biden pierde la mayoría de la Cámara de Representantes, que estamos hablando que de 220 diputados podría pasar a 204, mientras que los republicanos tendrían de 212 a 219, el liderazgo quedaría bajo el republicano Kevin McCarthy, que ahora está a cargo de Nancy Pelosi, uno de los políticos que se ha pegado más a Donald Trump y quien es uno de los pocos californianos que siguen apoyando la construcción del muro fronterizo. Y en la víspera de los comicios intermedios, el presidente estadounidense Joe Biden y el exmandatario Donald Trump encabezaron ayer un frenético último día de campaña. Cheque los detalles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump encabezaban ayer un frenético último día de campaña para las elecciones intermedias
que renuevan completamente la Cámara Baja y parte de la Cámara Alta del Congreso. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los puestos del Senado. Actualmente los demócratas tienen mayoría en las dos cámaras, pero el Senado solo por un voto, el de la vicepresidenta Kamala Harris. A Biden le quedan 2 años de gobierno y hay riesgo de que los demócratas pierdan el Congreso. También hay 36 gubernaturas y numerosos cargos municipales que se disputan en estas elecciones que suelen castigar al partido en el poder. La campaña dejó a la vista las enormes divisiones, ya sea a nivel social, racial, económico o político. Trump sigue lanzando afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas y acusó a los demócratas, a quienes calificó de radicales y locos, de provocar la decadencia y la caída de Estados Unidos. Las elecciones fueron amañadas y robadas y ahora nuestro país está siendo destruido. Competí 2 veces, gané 2 veces. Biden ha evitado en gran medida el conflicto. Estos negadores no solo están tratando de negar su derecho al voto, sino que también están tratando de negar su derecho a que se cuente su voto. No estoy bromeando, no estoy bromeando. Con estos negadores de elecciones solo hay 2 resultados para cualquier elección. O ganan o fueron engañados. No, lo digo en serio, piénsenlo. Bueno, déjenme decirles algo, no puedes amar al país solo cuando ganas. Entre los temas que definen la elección están la inflación, la economía, la seguridad, el aborto y la asistencia social. Alrededor de 40 millones de estadounidenses ya acudieron a las urnas por medio del voto anticipado o por correo. Imagen. Así las cosas con la elección. Y miren, más tarde Joe Biden volvió a llamar a los estadounidenses a defender la democracia antes de las elecciones legislativas. El presidente, que enfrenta una gran impopularidad, se dirigió al electorado desde una universidad en Maryland a las afueras de Washington, donde se quedó hasta tarde. Por su parte, los republicanos tienen una campaña centrada en la creciente inflación y confían en tomar el control del Congreso. Además, amenazaron con no reconocer los resultados si pierden, lo que sería muy peligroso. Hoy nos enfrentamos a un punto de inflexión, uno de esos momentos que se dan cada 3 o 4 generaciones. Sabemos en nuestros huesos que nuestra democracia está en riesgo y sabemos que este es su momento para defenderla. Y obviamente en este sentido las redes no podrían estar fuera. El millonario y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, publicó un mensaje en la red social pidiendo a los estadounidenses que voten por los candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato. La llegada de Musk al frente de Twitter, donde despidió a casi la mitad de los empleados, hace temer que el sitio se inunde de discursos de odio y desinformación, por lo que incluso ya algunas empresas han suspendido temporalmente sus anuncios en la red social. Y bueno, los tiroteos en las escuelas se han convertido en los temas de campaña electoral de medio mandato. Aunque una mayoría de votantes está a favor de aumentar los controles de uso y compra de armas, otros recuerdan que llevarlas es un derecho constitucional. Este debate cobra un sentido particular en vísperas de las elecciones en Uvalde, en Texas, en donde en mayo se registró el tiroteo más mortífero en la historia de este estado, que dejó 21 muertos, 18 de ellos niños. Y como tú lo comentabas, Quique, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo: todos sabemos en nuestro interior que la democracia está en peligro, y la democracia de los Estados Unidos. Así que creo que es un asunto de verdad para pensarlo, porque no ha habido ni siquiera una acción contundente de la justicia para castigar esta incursión en el Capitolio de los Estados Unidos, que resultó de suma gravedad. Y es que en ese sentido, de ganar los republicanos, a pesar de que en diciembre se supone que podría quedar ya cerrado este caso, a lo mejor los republicanos podrían retrasarlo e incluso darle carpetazo a lo del Capitolio. Y en cuanto a las armas, lo que preocupa mucho en el país es que las bases, sobre todo en los condados, están siendo muy agresivos. Incluso han ido a los lugares de elección, amenazado a los
que serían aquí el equivalente a los representantes de casilla, diciéndoles que o ganan los republicanos o vendrán con las armas para hacer que las elecciones se vayan. Y a pesar de que no hay pruebas del fraude, incluso no hay pruebas dichas por los propios jueces que ha designado Trump, siguen muchos, se estima que más o menos el 70% de los republicanos cree que hubo fraude de las elecciones. Y hay que tener mucho cuidado. El día de hoy se eligen, son 435 de la Cámara de Representantes, 34 de 100 senadores, o sea, podía modificar la mayoría, 36 gobernadores, entre ellos los estados fronterizos, que es Nuevo México, Arizona, Texas y California. Así que hay que estar muy pendientes, porque es una elección muy grande, quizá una de las más importantes. Y como dice Biden, todo el mundo sabe en lo interior que esta democracia está en peligro. Y de estas tres proyecciones que tú estás comentando, tanto en la Cámara, Senado y gobernadores, todo está favoreciendo a los republicanos hasta el momento. Y creo que es bastante peligroso. El sobresalto y temor causó entre automovilistas que circulaban frente a una plaza comercial en la que hubo un estallido, presuntamente por la acumulación de gas en un establecimiento de comida. No hubo lesionados, esa es la buena, y la información se la tenemos al regresar aquí a Imagen Noticias. No se vaya. Argumentando afectaciones millonarias, autoridades fronterizas, cámaras de comercio industriales de Juárez piden tener la misma hora que en Estados Unidos luego de la entrada en vigor del horario de invierno. Vamos a ver la información. Luego de 12 años homologado el cambio de horario en la frontera con Estados Unidos, hoy el desfase de una hora impacta a industria, comercio local, estudiantes y dinámica social entre ciudades fronterizas de Chihuahua. Pues estamos todos perdidos, de que si es de las 8 o las 9, sí nos está afectando porque no sabemos, amanecimos todos destanteados. Sí nos afecta porque tenemos estudiantes, ahorita no hay problema, entra un poco más tarde, pero a la hora de la salida vamos a venir llegando 6:30, casi 7 a la casa. Los diferentes dirigentes de las cámaras de comercio dicen que el norte no se tomó en cuenta para la eliminación de la homologación en el cambio de horario de invierno y las afectaciones serán millonarias. Nosotros lo lamentamos mucho porque nuestros políticos, nuestros senadores, legisladores y la clase política pues nunca se pusieron de alguna manera, se preocuparon de que esto no pasara. Datos de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos indican que por mes se realizan 3.4 millones de ingresos comerciales, cuestión que con la diferencia de horario impactará en las exportaciones e importaciones entre ambas naciones. En la mañana nos quitan una hora por cada puente y en la tarde nos quitan otros 3 horas. Entonces son 6 horas diarias. Representa, desde el punto de vista de la industria, pues representa un intercambio de alrededor de 25,000 millones de dólares anuales. Autoridades fronterizas, cámaras de comercio e industriales piden a los diputados una reunión urgente para solicitar se tenga la misma hora en la frontera que Estados Unidos. Estamos preparando un documento y queremos ver si, aparte de nosotros, tanto el Cabildo, se lo vamos a proponer al Cabildo, quién más lo suscribe para solicitar al Congreso Federal el cambio, porque realmente este es un tema que tiene que ver con el Congreso de la Unión. De los municipios fronterizos, solo los de Chihuahua son los que no se incluyeron en el decreto para utilizar el horario de Estados Unidos, por lo que en los próximos días se presentará la propuesta para que el desfase sea solo unos días o de lo contrario serán horarios diferentes durante todo el horario de invierno. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.
Continúa en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27. Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a Estados Unidos y a China a reducir las emisiones de gases contaminantes. Son los dos principales contaminadores de este planeta. Foto oficial de los líderes mundiales que participan de la COP27 en Egipto. En su primer discurso en la conferencia sobre el clima, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que llegó el momento de alcanzar un pacto. Las dos mayores economías, Estados Unidos y China, tienen una responsabilidad especial a la hora de aunar esfuerzos para hacer realidad este pacto. Y esta es nuestra única esperanza para alcanzar nuestros objetivos climáticos. La humanidad tiene que elegir cooperar o morir. ¿Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo? La cita climática anual de la ONU inicia bajo la presión de mejorar la financiación de los países más vulnerables devastados por los efectos del calentamiento. En un encuentro con jóvenes, al margen del encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los europeos pagan su parte y que deben presionar a los países ricos no europeos. Necesitamos que Estados Unidos y China estén realmente a bordo. Nuestra batalla es que los más ricos estén ahí, que paguen su parte de forma justa. Y en ese punto debemos decirnos las cosas. Los europeos pagan, pero nosotros somos los únicos que pagamos. También tenemos que presionar a los países ricos no europeos para que digan tienen que pagar su parte. El presidente chino Xi Jinping no acudirá a la COP, mientras que el estadounidense Joe Biden sí lo hará, aunque solo por algunas horas, el 11 de noviembre. El encuentro está rodeado de importantes medidas de seguridad en el balneario egipcio, enclavado entre el desierto y el Mar Rojo. Activistas ecologistas como Nyombi Morris, que viajó al balneario egipcio desde Uganda, con la intención de hablar a los dirigentes, no ha podido acceder a los encuentros. Quedé feliz cuando anunciaron que la COP sería en África y pensé que tal vez tendría la oportunidad de estar en la sala de las negociaciones. Pero hoy no se me permitió acceder a la sala. La organización Human Rights Watch aseguró que ha habido decenas de detenciones arbitrarias de personas que llamaron a manifestarse en Egipto. La cumbre sobre el clima se extenderá hasta el 18 de noviembre. Imagen. Desde el año 2000, la frecuencia de las sequías ha aumentado hasta un 29%. Esto ha afectado a unas 55 millones de personas anualmente. Las sequías son un fenómeno que afecta a casi todo el mundo y el cambio climático está aumentando su frecuencia, duración y severidad. En el caso de México, principalmente perjudica al centro y norte del país. En 2021 vivimos el episodio más grave de sequía desde 2012. Llueve poco y hay escasez de agua, lo que genera efectos negativos para la población y la actividad económica. Por eso, las sequías son un tema prioritario en la COP27, la cumbre anual del clima, porque se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible. Aunque los países en desarrollo son los más perjudicados, cada vez más las naciones ricas sufren sus efectos. España y Senegal lanzaron el lunes en la COP27 la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, una iniciativa secundada de momento por 30 países, entre ellos Estados Unidos y China, así como la Unión Europea, una combinación difícil de encontrar en otras cuestiones medioambientales y energéticas. También se sumaron 20 organizaciones entre entidades de la ONU, bancos de desarrollo y sociedad civil. La iniciativa política arranca con un fondo inicial de 5 millones de euros y pretende mejorar las capacidades de prevención y recuperación ante los estragos causados por las sequías que afectan a todos los continentes. Buscan convertirla en una prioridad global, atraer apoyo del sector privado y que entre países se comparta conocimiento y tecnología. Por otra parte, el presidente de Kenia, William Ruto, se comprometió a plantar 5,000 millones de árboles en los próximos
5 años como una medida preventiva. Y es que según datos de Naciones Unidas, la frecuencia de las sequías aumentó un 29% desde el año 2000 y estas afectan a 55 millones de personas cada año. Además, causaron pérdidas económicas de alrededor de 124 mil millones de dólares entre 1998 y 2017 en todo el mundo. Las previsiones estiman que para 2050 las sequías afecten a más de las 3/4 partes de la población mundial. Pues ahí está la sequía que afecta en este momento más o menos el 40% del territorio mundial. Paco, estamos hablando de un tema muy serio porque trae repercusiones también en la salud, ¿eh? No lo vemos así, pero al haber sequías hay más incendios, por ejemplo, todas estas partículas que traen tanto los incendios que generan como las tormentas de arena también, pues provocan daños a la salud, a los pulmones. Pero mira, seguimos siendo nosotros el principal contaminador del planeta. Sí. El primer esfuerzo que hizo la humanidad para tratar de frenar el cambio de efecto invernadero, que fue un esfuerzo mundial, fue el protocolo de Kioto. Nada más que ahí precisamente tanto Estados Unidos como China no se adhirieron. Los estadounidenses porque no quisieron, porque no querían parar la actividad industrial. En el caso de los chinos es por una regla que se daba al interior del propio protocolo de Kioto de la cantidad de gas de efecto invernadero que un país podía emitir, que era por habitante. Entonces, con función o con base en la cantidad de chinos que son de la población, ellos no entraban dentro del protocolo. Después se hizo el Acuerdo de París, que tampoco funcionó para gran cosa. Después el Acuerdo de Río, que tampoco funcionó para gran cosa. Esperemos que en esta ocasión, pues sí pueda haber de verdad una conciencia de todos los líderes globales de lo que estamos viviendo. Por eso es que es histórico este acuerdo al que se llegó en la COP27, porque sí están estos países y está la Unión Europea, que en otros temas ha sido muy difícil, ¿no? Concretar algo, incluso en el sector energético también, en los temas energéticos ha sido complicado. Entonces, es un acuerdo histórico, vamos a ver qué tal se cumple y que todos los países le entren, como dices, Paco. De verdad, mira, y además de todo estás viendo cosas como la inundación de 1/3 del territorio de Pakistán y por el otro lado ríos secos en China, ríos secos en Europa. A ver, ayer que estuve en Torreón, el río Nazas, yo todavía me acordaba que por lo menos pasaba un poquito de agua, ya Absolutamente seco, nada. seco. Oye, pues hace poquito vimos en Monterrey, ¿no? En Nuevo León, las imágenes también de la Sí. sequía impresionante y pues sí, nos está afectando y bastante y en los últimos años se ha incrementado la afectación, así que hay que luchar contra esto, Paco, sí podemos hacer. Indudablemente. Sí. Vamos a un resumen. Vamos al resumen. El empresario Rautel Astudillo, principal sospechoso del feminicidio de Ariadna, llegó anoche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de haberse entregado en la Fiscalía General de Nuevo León. Policías de investigación y de operaciones especiales lo trasladaron al reclusorio Oriente, donde se llevará a cabo su proceso penal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de intentar encubrir el feminicidio de la joven Ariadna y de tener vínculos con Rautel Astudillo, el presunto feminicida. Por su parte, Uriel Carmona negó estar encubriendo el crimen y aseguró que no conoce al presunto feminicida. Una juez federal difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue por el caso Odebrecht en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Durante la audiencia, los abogados de Lozoya reiteraron que esa decisión mantiene firme la posibilidad de un acuerdo reparatorio y que se le brinde un criterio de oportunidad. Este martes, los estadounidenses celebrarán elecciones intermedias en donde definirán la composición del Congreso para los próximos 2 años y la dirección de la segunda mitad del periodo presidencial del demócrata Joe Biden. Miren, en Saltillo, Coahuila, ocurrió una explosión en una plaza comercial. Automovilistas que estaban circulando por el lugar fueron testigos de la explosión que presuntamente la originó la acumulación de gas al interior de un local de comida. Las autoridades ya investigan el caso, a ver a qué conclusión llegan. El sector sur de Saltillo se estremeció la mañana de este lunes con la explosión de una pequeña plaza comercial que se presume acumuló gas en un local de alimentos. Fue alrededor de las 7:30 horas cuando se registró el estallido en Prolongación Francisco de Urdiñola. Escombros salieron disparados en todas direcciones, principalmente al frente, hacia la avenida. Las viviendas de al menos 3 colonias ubicadas alrededor de la plaza se estremecieron.
Vidrios y puertas dañadas han sido hasta ahora los primeros reportes de daños materiales. Vamos a realizar las investigaciones correspondientes que tienen que ver con los peritajes, ¿no? Para ver en cuál de los inmuebles fue donde se inició y se registró la explosión. Tenemos un poco el informe inicial de que pudiera haberse suscitado con motivo de la acumulación de gas, pero no vamos a adelantar ningún tema hasta no poder realizar ya los peritajes correspondientes. También un auto particular recibió el impacto de todos los escombros. Vecinos del sector dijeron que los primeros minutos después del estallido solo podían ver una nube densa de humo. Bien, nomás es la temblorina que traigo, pero... El susto. El susto, sí, pero todo bien. Cuéntenos, ¿qué pasó, doña Denise? Salimos como a las 7:25, iba a dejar a mi hija a la prepa, hice el alto aquí para poder dar vuelta y de repente se escuchó golpes en el carro y se llenó todo de humo. La mujer y su hija salieron ilesas del impacto de la explosión, pero fueron atendidas por vecinos por crisis nerviosa. De repente nada más vi como toda la bolota de fuego llegaba y me quedé como que en shock, ¿no? Y nada más de repente sentía que eran los vidrios más que nada en la tierra, pues no me pasó nada, pero me quedé como que impactada al ver esto, no lo podía creer. Personal de bomberos ingresó al inmueble dañado y no reportó que al interior haya ubicado personas lesionadas o sin vida. También dijo que aún desconoce las causas de la explosión, pero no descartó la acumulación de gas. Con información de Magda Guardiola, Imagen. 6 de la mañana con 41 minutos, seguimos al pendiente de su participación en nuestra pregunta del día. ¿Cree que la Fiscalía General de Morelos encubrió a Rautel Astudillo en el feminicidio de Ariadna? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los mexicanos? Pues mira, así está el resultado. 91% cree que sí lo encubrieron, 90% restante dice que no. ¿Sabe cuáles son nuestras redes sociales? Mire, si aún no nos sigue, hágalo en este momento a través de Twitter, Facebook e Instagram en @ImagenSea. Ahí va a encontrar la pregunta y también constantemente compartimos notas para que usted esté informado durante todo el día a través de sus teléfonos. Bueno, ¿qué tienes, un texto? Sí, cómo no. El aborto, sin duda, y yo creo que ha sido tanto en México como en los Estados Unidos, uno de los temas centrales en estas elecciones intermedias, después de que el Tribunal Supremo acabara con más de medio siglo de amparo federal a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso ha hecho que 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva vivan en estados en donde el aborto es ilegal o está severamente restringido. Eso se quiere evitar en California, Vermont y Michigan, en donde se votará para proteger el derecho al aborto en la normativa estatal. Pues bueno, un asunto sin duda controvertido allá en los Estados Unidos. Hay que recordar que el equilibrio de la Suprema Corte de los Estados Unidos se cambió cuando Trump metió a 2 jueces, pues bueno, con ideas más conservadoras. Y bueno, y ahora justamente lo único que están diciendo es que un beneficio del que a lo mejor existe esta polémica es que va a aumentar la participación ciudadana en los votos, que hasta el momento 54% de los encuestados para ver si van o no a votar, que anteriormente no lo habían hecho, ahora sí lo van a hacer basados en esta decisión, si se va o no se va a apoyar el aborto de manera legal. Ahora, a mí me parece tremendamente injusto que el voto también se lo den a un hombre, ¿no? Yo, la verdad, incluso para participar en este hashtag, me diría, pues... Pero o sea, tengo derecho a opinar, pero la verdad me parece que estoy muy alejado de la situación, ¿no? Tal vez sí, viéndolo desde el punto de vista de que una nueva vida se desarrolla dentro del cuerpo de una mujer, pero pues finalmente es una vida. Y bueno, tú y yo hemos tenido esta discusión otras veces y tienes derecho a defender una vida. Yo, siendo hombre, mujer, quimera. Reitero que finalmente, pues bueno, yo puedo defender una vida, pero no me puedo meter con tu cuerpo. O sea, es que no es mi cuerpo, Paco, es otro cuerpo. Bueno... Dentro de mi cuerpo, pero es otro cuerpo. O sea, todo y bueno, nos tendríamos que ir, ¿no?, a la discusión inicial. El momento de la concepción o el momento del inicio de la vida, si es el momento mismo de la concepción o se da después. Ahora, ¿te acuerdas aquí? Lo que pasa también aquí, gran parte de la controversia, es que están permitiendo o quieren permitir el aborto después de las 15 semanas de gestación, cuando realmente pues ya es un producto bastante avanzado. De hecho, una vez aquí pasamos un video, no sé si te acuerdas, que se hizo viral, de un bebito que se columpiaba en el vientre de su madre. Lo pasamos en esta pantalla. Sí. Y tenía apenas 12 semanas y se veía ya bastante formado. Entonces también gran parte de la controversia es como decir, 15 semanas, really, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho el desarrollo. Pero estás hablando de México, ¿no? ¿O de qué estás hablando? No, esto es en Estados Unidos. Lo de Estados Unidos, pero no en todos los lugares, no nada más. Sí. Pero es justo lo que están tratando de defender, que se permita el aborto hasta las 15 semanas de gestación. Lo que están defendiendo es nada más que se permite el aborto, ni siquiera las 15 semanas. No, en algunos estados, pero en otros no.
No, el asunto es que esto era a través de un caso, de un precedente de la Suprema Corte. Al momento en que la Suprema Corte echa para atrás ese precedente, entonces el aborto, los estados pueden legislarlo desde su punto de vista. Y entonces esa es la discusión que se está teniendo. Pues a ver qué pasa en estas votaciones. Lo bueno, digamos que entre lo malo, lo bueno es que mucha gente se va a anotar a votar. Ojalá en México también tuviéramos una motivación para que todos fuéramos a votar en las próximas elecciones. Me parece bien. Pues gracias, bueno, Sea. Hombre, un gusto, un placer tremendo. Y mire, luego de una atropellada sesión, ya sabe, de esas muy educadas, muy dignas, a las que nos tienen acostumbrados en este tipo de discusiones, Morena y sus aliados y la oposición, pues ya se aprobó el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Los diputados perfilan un duro castigo para el INE y otros órganos autónomos. La venganza es dulce, dicen. Con el voto de Morena, PT y Verde Ecologista, la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 en una sede alterna, tras los bloqueos realizados por integrantes del Sindicato de Educación Media Superior, quienes impidieron que sesionaran en San Lázaro. Se aprobó con 31 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones para pasar este martes al Salón de Plenos. Desde las 9 de la mañana de ayer, alrededor de 500 trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, CONALEP y Colegio de Bachilleres bloquearon todos los accesos y ocasionaron que también se suspendiera la comparecencia del secretario de Función Pública, Roberto Salcedo. En el debate, la oposición conformada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano descartó recortes por 6.437 millones de pesos a poderes y órganos autónomos, de los cuales 4.475 millones corresponden al Instituto Nacional Electoral. Lamentamos, por supuesto, que haya un recorte agresivo en contra del Instituto Nacional Electoral. Nuevamente, en esta estrategia que sale desde la oficina presidencial para calcular presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral y, obviamente, tener una estrategia de dañar la democracia que se ha construido en nuestro país. El Instituto Electoral es uno de los organismos autónomos más importantes de nuestro país, el cual es el encargado de darle democracia y participación de todas las mexicanas y mexicanos. A favor del dictamen, morenistas y petistas sostuvieron que el presupuesto privilegia a las poblaciones de menores ingresos en el marco de la crisis económica que derivó la pandemia de COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues primero, atender a los olvidados de siempre, a los que los malos gobiernos, para ellos nunca existían vulnerables. Por eso, en esta propuesta se prevé del gasto total de 8.3 millones de pesos, asigna más de 3.900.000 pesos al gasto a la Función de Desarrollo Social. Es decir, más de la mitad del gasto se va a la Función de Desarrollo Social. Y lanzarse contra los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Los que acá defienden la INE no defienden la institución como INE. Defienden a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que son los dueños del INE desde hace más rato. En el debate también la oposición señaló que el presupuesto no garantiza el derecho a las mujeres al desarrollo, no regresa a los refugios para mujeres víctimas de violencia, tampoco garantiza el acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos ni vacunas, mientras que los morenistas y petistas aseguraron que los programas sociales ayudan al desarrollo de las familias. Con información de Jimena Mejía, Imagen. Y vecinos y comerciantes de la colonia Universidad, esto es en Toluca, en el Estado de México, fueron sorprendidos con parquímetros. Les pusieron parquímetros para cobrar los espacios de estacionamiento en la vía pública. La decisión de la autoridad municipal fue arbitraria y es que en ningún momento anunciaron que los colocarían, De acuerdo con los afectados, el cobro por hora será excesivo, así lo consideran. Hasta el momento no saben cuándo van a entrar en operación. Pero bueno, pues ahí está el tema de los parquímetros, que siempre causa controversia. ¿Estará usted de acuerdo? Siempre que los van a colocar en alguna zona de la ciudad, sucede en este tipo de situaciones donde los vecinos, los comerciantes, la gente que circula por ahí, pues, y que requiere de un lugar de estacionamiento, pues se manifiestan siempre inconformes, sobre todo cuando ya se sabe de las tarifas que estarán cobrando, ¿no?, en los parquímetros, y así es el caso de este lugar ahí en Toluca.
Tras la discrepancia entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México sobre las causas de la muerte de Ariadna, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum criticó duramente a la Fiscalía de Morelos. Los acusó de intentar ocultar el asesinato de Ariadna por presuntos nexos con el feminicida, al informar que la causa de la muerte fue intoxicación alcohólica y broncoaspiración. No había rastros de violencia física. Esta es la disputa en este momento. Un día después de que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentara su propia investigación de la muerte de la joven Ariadna Fernanda López, adelantando que se trataba de un feminicidio, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum convocó a una conferencia de prensa para acusar directamente al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir el feminicidio de la joven. ¿Cómo un fiscal general de justicia de Morelos sale públicamente a decir que científicamente está comprobado que ella fallece por una broncoaspiración? Y después entra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lo que encuentra es que ella tenía múltiples golpes. Si ustedes escuchan al fiscal general de Justicia de Morelos, dice: no hay signos de violencia, científicamente comprobado. No es feminicidio. Sí fue feminicidio, sí lo fue. El fiscal general de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Para sostener esta versión, la jefa de gobierno presentó imágenes que ella misma calificó como muy fuertes del momento en el que Rautel Astudillo se lleva cargando el cuerpo de Ariadna. Ella ya sin vida, es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos. Y comparó las declaraciones que hizo el fiscal de Morelos a 4 días de encontrar el cuerpo de la joven con las que hizo la fiscal de la Ciudad de México un par de días después. El fiscal general de Justicia del Estado de Morelos, pónganlo si quieren a él, quien dice, o sea, él asume la responsabilidad. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó en claro que no hay nada en contra del gobernador aliado de la 4T, Cuauhtémoc Blanco, y que desde muy temprano le avisó al presidente López Obrador lo que hoy iba a presentar. El fiscal primero el fiscal es electo por el Congreso, entonces, de la misma manera, y este fiscal ya venía desde antes de que entrara el actual gobernador. Y prometió que llevará la acusación contra el fiscal Uriel Carmona hasta la Fiscalía General de la República. Era obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos haber hecho la investigación. Si no hubiera entrado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este feminicidio hubiera quedado impune. Mira, ayer Vanessa, quien era amiga de Ariadna, fue precisamente vinculada a proceso por el delito de feminicidio, por lo que va a permanecer en el penal de Santa Marta hasta el próximo viernes, fecha en la que se llevará a cabo la segunda audiencia, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término. Durante su comparecencia, Vanessa aseguró que se quedó dormida en el departamento de su novio Rautel y cuando despertó Ariadna ya no estaba. El novio de Vanessa, el empresario Rautel Astudillo, llegó anoche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de haberse entregado la madrugada del lunes en la Fiscalía General de Nuevo León en Monterrey. Iba escoltado por policías de investigación y de operaciones especiales, quienes lo trasladaron al reclusorio Oriente. Rautel es el principal sospechoso del feminicidio de Ariadna y estas fueron sus palabras al entregarse ante las autoridades de Nuevo León. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido.
que la gente sepa de mí, quién soy. Salgan. Y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca. Sobre las acusaciones de la jefa de gobierno, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, en entrevista para mi compañero Ciro Gómez Leiva, negó estar encubriendo el feminicidio. Dice que no tiene ni idea quién es Rautel Astudillo. Y sobre la discrepancia de las necropsias entre ambas fiscalías, detalló que se han hecho afirmaciones sobre el caso sin conocer los dictámenes que ambas fiscalías realizaron. Defendió así el trabajo realizado por la fiscalía a su cargo. Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven. Dijimos que las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y escoriaciones que tiene su cadáver no fueron las causantes de la muerte. Nuestros legistas, que son personas altamente calificadas y especializadas en la materia, determinaron que la muerte se dio por una ingesta excesiva de alcohol etílico y una consecuente broncoaspiración. A pesar de que el fiscal Uriel Carmona defendió sus conclusiones y aún no está claro cómo murió Ariadna, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos de la Fiscalía del Estado por posibles delitos en la investigación del feminicidio de Ariadna. Y bueno, cuando termina la conferencia de Claudia Sheinbaum, la familia, los amigos de Ariadna marcharon aquí en la Ciudad de México exigiendo justicia. Salieron del Zócalo y llegaron hasta la Fiscalía General de Justicia, donde fueron atendidos por la fiscal de feminicidios, por Brenda Cecilia Bazán. Los hermanos de Ariadna denunciaron el trato recibido en Morelos y agradecieron la actuación de la Fiscalía Capitalina tras las detenciones de Vanessa y Rautel. Y mire, vamos a otro caso también delicado. La joven Lidia, recordará usted esta joven que murió tras arrojarse de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Ayer le platicamos que la policía ya había asegurado el taxi y que detuvo a Fernando Velázquez Garnica, el supuesto chofer de la unidad. Pues, ¿qué cree? Que siempre no, que hubo un error, se equivocaron, detuvieron al hermano del taxista, entonces Fernando Velázquez sigue prófugo. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, aclaró que el sujeto detenido no era quien iba conduciendo el taxi en el momento que ella se lanzó, se tiró, por lo que faltan entonces personas por detener. Morelos se volvió tendencia el día de ayer por toda esta polémica y lo que ha representado que el fiscal de Morelos pues haya dado una declaración primero acerca de la muerte de Ariadna y después se descubriera que no habían hecho una buena necropsia, que sí, definitivamente esto fue un feminicidio. Ahora, dime algo, Paco, ¿será o no, estarán dirigiéndolo a un tema más político que real? Yo espero que no, me parecería de verdad perverso que lo hicieran, pero sí es evidente que Uriel Carmona es un enemigo del gobernador de la entidad y Claudia es una aliada de Cuauhtémoc Blanco. Pero a mí me parece que, o sea, los videos que ha presentado tanto la Fiscalía como la propia Claudia Sheinbaum son demoledores, demoledores, pero yo espero que Ariadna, su muerte, que a mí me parece que presuntamente debe haber sido una muerte violenta, no se utilice como un estandarte político. Eso es lo único que yo pienso. Pues demasiado tarde, ¿no? Según lo que estaba sucediendo y lo que hemos visto con declaraciones tanto del fiscal como de la jefa de gobierno, pues es que sí están sacando tajada política. Y no solo están esos videos, o sea, hay más cosas. Se ejecutaron unas órdenes de cateo, se encontraron chips nuevos comprados para utilizar celulares, se encontraron llamadas, por supuesto, al estado de Morelos. Él se fue inmediatamente a Nuevo León. Entonces, pues las mismas declaraciones que hizo Rautel en el funeral, ¿no? Todas las cosas como que está muy, muy raro. Y a ver qué pasa con el tiempo que salga la verdad. No sé si haya sido un error, si haya sido un encubrimiento, esperemos que se llegue a la verdad, pero la muerte de Ariadna no debe ser de ninguna forma utilizada de forma política, ¿no? Eso es lo importante. Paco, a ver, te invito a leer el primer tema. Saskia Niño de Rivera, qué básica la respuesta del fiscal en Morelos, qué cabrón que en nuestro país esté en manos de personas así, personas completamente alejadas de la realidad, lucrando con la inseguridad de vidas de las personas. Lo peor, México está lleno de gente así. Y es que sí, siempre han existido estos casos y son lamentables de feminicidios, pero como que de un tiempo para acá estamos viéndolo mucho más común, se está levantando más la voz, pero no vemos resultados, la realidad es que sigue habiendo feminicidios. No, y además la inseguridad salvaje que sufren las mujeres en este país, en un maldito taxi, o sea, no pueden tomar un taxi porque esto es una cosa
Terrible. Magnolia García dice, ¿alguien sabe si ya renunció el fiscal de Morelos, Uriel Gándara? Su ineptitud contribuyó a que uno de los feminicidas de Ariadna se encuentre prófugo. Bueno, ya no. Esto ya no. Ya estamos cansadas de autoridades incompetentes ante la violencia de género, nos están matando. Y es justo lo que te digo, sí, hacemos mucho ruido en redes, sí, hay marchas, sí, todas con la manita y vestidas de morado, pero ¿qué está pasando? En realidad las cifras no disminuyen, al contrario. Y a ver, ¿qué fue lo que pasó con el caso de Devani, no? Ahí el fiscal de Nuevo León ahí sigue también en su puesto, la fiscal de feminicidio sigue en su puesto, o sea, no es el fiscal de Morelos, o sea, esto es algo, lo de Devani todavía no sabemos qué demonios pasó, es increíble, y ahí siguen los dos y les importa un bledo. Aquí la presión mediática se va a poner dura porque se está ya metiendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Y estamos en campaña, bueno, no campaña. Exactamente. Juan Salvador Romero, pues parece ser que Cuauhtémoc Blanco le llamó a Claudia Sheinbaum para encargarle al fiscal de Morelos, van a usar la muerte de una mujer para golpeteo político. Qué canallas. Yo espero que esto no suceda. Pero ya está sucediendo, ¿no? Jorge Armando Rocha dice, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es insostenible. No solo atentó contra Ariadna al criminalizarla, sino encubrió un terrible feminicidio. Tendría que ser removido y procesado. En la Ciudad de México se demuestra que con voluntad se puede acceder a la justicia. Hay que ver quién es Jorge Armando Rocha también. Él apoya mucho a Claudia Sheinbaum. No solo apoya mucho, tiene un programa que a eso se dedica, ¿no? Entonces... Ahora, el tema aquí también es... Este caso se viralizó, ¿no? Y todos estamos ahí viendo lo que dijo el fiscal. Pero ¿cuántos casos hay que no se vuelven famosos, que no estamos en los medios y quedan? Pero además de todo, reitero, o sea, fue la muerte de una chava. O sea, eso es lo más importante, lo más cañón de todo el caso. O sea, una mujer, madre, porque tenía un hijo, hermana, hija, trabajadora... No, o sea, fue terrible. O sea, si lo encubrieron muy mal y ojalá que se llegue a la verdad. Si finalmente fue una falta de capacidad muy mal y que se destituya a los funcionarios responsables, estoy totalmente de acuerdo. Pero esto ya es Claudia, aquí en la Ciudad de México, sí, acá. Política. Y lo peor del caso también es que seguimos viendo estas revictimizaciones de las mujeres en donde, ¿para qué estaba en una fiesta? ¿Por qué estaba tomando? Pues porque se le dio su regalada gana, Ni punto eso hemos final. aprendido, siquiera. Porque quiso, porque tiene derecho a hacerlo y déjenla en paz. Bueno, así es. Cristal también. Vamos ahora a Ecatepec, en el Estado de México, donde habitantes de 4 colonias cerraron la Avenida del Trabajo exigiendo que se normalice el suministro de agua. Todo indica que el bombeo está suspendido porque hay un adeudo millonario por parte del municipio con Comisión Federal de Electricidad. Hemos estado comprando agua de las pipas, nos venden 150 pesos, 1000 litros, que no nos alcanza para nada, pero tenemos que estar comprando semana con semana. No tenemos agua para las necesidades básicas de una casa. Vámonos ahora a Chiapas, donde estudiantes de la normal rural Mactumatzá pararon la obra de construcción del paso a desnivel que está ubicado sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Pedían plazas para los maestros. Los obreros fueron agredidos incluso con bombas molotov y cohetones, así que tuvieron que dejar el lugar. Luego los normalistas se apropiaron de la maquinaria y herramientas de trabajo. ¡Qué gran ejemplo! ¡Escuchen la demanda de los estudiantes! ¡Den solución al tema de las plazas en el Estado! Y bueno, le contamos que la inflación es una de las principales preocupaciones de los hogares estadounidenses, igual como lo está haciendo en nuestro país. Esto según todas las encuestas. En vísperas de las elecciones intermedias, la oposición republicana acusa al presidente Joe Biden y a su partido demócrata de ser los responsables del aumento de los precios, en especial de la gasolina, cosa que usted sabe que no es cierto. Esto ha sido un asunto mundial. Estados Unidos está experimentando su mayor inflación desde 1982. ¿Qué pasa? Que del G7, Paco, los países que integran este grupo, sí ha sido el más afectado Estados Unidos en cuanto al tema de la inflación, 4.7%. Ya eso se rebasó, por supuesto, en últimas fechas, pero mucho se habla de a qué se debe eso, a la gran demanda, a la alta demanda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos inyectó recursos de 5,000 billones de dólares, ¿no? Para las familias, para los hogares estadounidenses, porque con motivo de la pandemia
pues había ahí, ya sabes, ¿no? Hacía falta la lanita. Pero ¿qué pasó con esto? Que ese dinero se fue a compras de otro tipo y aumentó la demanda de ese otros insumos, por supuesto. ¿No? Y además de todo me parece que es una consecuencia lógica, también que tenga la mayor inflación, porque fue la economía que mayor cantidad de recursos invirtió en una economía que estaba completamente parada, y entonces las familias empezaron a gastar, como tú bien lo dices, y evidentemente a mayor circulante, mayor inflación. Eso es, siempre ha sido, es una ley económica, pero evidentemente también el uso faccioso y el uso también tendencioso de esta situación, por supuesto con Trump, que es un mago para agarrar este tipo de cosas, ha convencido ya y tiene secuestrados a muchos demócratas que antes eran partidarios de libre comercio, que eran finalmente, obviamente, mucho más conservadores, pero eran partidarios de muchas cosas que ha hecho a Estados Unidos según su propio lema, grande otra vez, y ahora estamos hablando de pues una política total y absolutamente de ultraderecha muy peligrosa. Estamos hablando precisamente de favorecer a este personaje entonces de la política en Estados Unidos, y bueno, pues vamos a seguir dando a usted los detalles de lo que vaya sucediendo en estas elecciones, ¿no? Así intermedias. Será. Así es, recuerde que se van a elegir, son 435 congresistas de la Cámara de Representantes, 34 de 100 senadores, 36 gobernadores de la Unión Americana, los más importantes para nosotros, Arizona, Nuevo México, California y Texas, que son los estados que están en la frontera con nuestro país. Así que esté muy pendiente en todos los espacios de Imagen Noticias. Y mire, lo estamos platicando, ya Cristal y yo, hoy hay elecciones en los Estados Unidos. Mucho se dice si su democracia está en peligro o no. Las elecciones intermedias marcan el rumbo de lo que viene para la elección presidencial, y por supuesto el fantasma de Trump se asoma por la frontera y por el muro. Regresamos con este tema y mucho más, no se vaya. Recibimos con mucho gusto en este estudio a mi querida Lía Limón, que es la alcaldesa en Álvaro Obregón. Querida Lía, ¿cómo estás? Francisco, qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación, muy contenta. Gracias, por supuesto. Oye, a ver, ¿cómo se está recuperando Álvaro Obregón? O sea, había situaciones, yo soy vecino de Álvaro Obregón, entonces creo que conozco un poco de cómo estaba el asunto, y había situaciones verdaderamente irregulares. Sí, la verdad es que me la entregaron hecha un caos. Hecha pedazos. Los espacios públicos absolutamente todos cerrados, vandalizados, entregados a la delincuencia, vidrios rotos, aparatos robados, etcétera. Y ha sido un trabajo muy arduo. Me dejaron más de 30,000 solicitudes ciudadanas sin atender. Evidentemente, pues no le metieron un peso. O sea, en lugar de meterle a repavimentación, banquetas, bacheo, mantenimiento de espacios, pues hicieron una escalera eléctrica inútil y cara, y un funicular que no funciona, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me dejaron una alcaldía en muy malas condiciones. Porque me dicen, ¿por qué no denuncias? No, denunciar me he cansado. He levantado 150 actas y 4 denuncias penales, pero 4 denuncias penales, pero hasta hoy sin ninguna respuesta. Ahora, yo no soy de las que se va a quedar quejándose del pasado, ¿verdad? Como otros. A mí me gusta, la verdad es que ir hacia enfrente, ir hacia adelante, trabajar, dar resultados. Entonces, te puedo decir que hoy ya los espacios públicos están abiertos de nuevo. Excepto 2 por causas ajenas a nosotros, por causas que tienen que ver con el gobierno de la ciudad y que seguimos esperando respuesta. Pero ya hay 111 espacios deportivos abiertos. Los espacios de cuidado infantil, los CASIS, también están abiertos de regreso. Los que no están abiertos es porque estaban en condiciones inseguras para los niños, y ya los estamos remodelando para que antes de que acabe el año los niños regresen a esos espacios. Estamos invirtiendo 40 millones de pesos en 65 parques, además de los 125 parques, sobre todo de bolsillo, que hemos rescatado en jornadas de participación ciudadana, es decir, con las y los vecinos y personal de la alcaldía, que lo hacemos casi todos los sábados, hacemos ese tipo de jornadas.
Las casas del adulto mayor que me las dejaron cerradas ya están abiertas y la población mayor está de regreso en esos espacios que atienden a más de 5,000 personas al mes. En temas de seguridad, fíjate, la percepción de inseguridad en Álvaro Obregón era de un 85%, o sea, 85 personas de cada 100 se sentían inseguras. Y bueno, hemos dado resultados. En materia de seguridad aumentamos el gasto en seguridad en un 39%, y con eso hemos logrado reducir la incidencia de delitos de alto impacto en un 25% en un año. Claro. Hemos logrado tener más policías, de 408 a 540 policías, de 35 patrullas a 81 patrullas y 4 motopatrullas. Hemos triplicado el número de cámaras, que había 700 cámaras, hoy tenemos 2,159, estamos colocando 488 cámaras más y 150 en parques y deportivos. Luminarias, es decir, que no había ni una, ¿no? Luminarias que no había ni una, me dejaron la alcaldía apagada, a ti te consta, a oscuras. Hemos colocado ya 24,000 puntos de luz y concluiremos el año aproximadamente con 30,000, es decir, con lo que ellos hicieron en 3 años, ¿no? Porque más en el tema de luz hay un tema complejo. Muy seguido se roban el cable. Ahorita ya estamos poniendo cable de otro material, porque cuando es de cobre se lo roban muy seguido. Hay luminarias que vandalizan, etcétera. Entonces estamos tomando medidas. Pero sí, hoy puedes ver que la alcaldía está prendida. Hemos hecho 8 senderos seguros. 8 senderos seguros quiere decir 8 caminos iluminados para la gente, que benefician a más de 13,000 personas en la alcaldía. En fin, y los puntos de luz que hemos puesto pues benefician como al 83% de la población. Faltan, por supuesto, hay enormes retos en servicios públicos. Ser eficiente en servicios públicos en las alcaldías implica un reto brutal, porque diario nos reportan entre 40 y 50 fugas, por ejemplo. SACMEX no le ha metido un peso a renovar la red hidráulica, a diferencia de lo que ha metido en otras alcaldías. A nosotros nos tiene castigados y no le mete un peso. Oye, es complejísimo, Álvaro Obregón, porque estamos hablando de colonias como el Pedregal, por ejemplo, pero te vas hasta el otro lado, hay barrancas para cruzar y tienes también Santa Fe, pero tienes en ese inter también lugares que tienen una depresión en materia social impresionante, un problema brutal también en materia ecológica con la invasión de esas propias barrancas, como tú dices, la conectividad en esos lugares, pues el funicular y la famosa escalera nunca sirvió de nada. Entonces es un lugar complejísimo de poder sacar adelante. Es una alcaldía geográficamente muy complicada, porque tiene, como tú bien lo has dicho, barrancas, pero además también esas barrancas implican taludes, es una zona de minas, el 60% del suelo de Álvaro Obregón es minado. Ahorita acabamos de rellenar 3 minas y estamos analizando una cuarta, y el otro día nos encontramos otra que es probable que también sea mina. Es decir, es un problema constante. Tenemos además suelo de conservación, un amplio suelo de conservación propenso a incendios. Tenemos colonias muy marginadas, como tú lo has dicho. Es decir, es una alcaldía brutalmente contrastante. Tienes desde el Pedregal o Santa Fe, ¿no?, hasta Barrio Norte, La Araña, que es donde está la escalera eléctrica. Tienes desarrollo urbano, tienes las Jalalpas, tienes zonas muy complicadas, sí, sin duda, donde se tiene que hacer mucho trabajo en muchos sentidos. Por ejemplo, rescatamos el Parque Jalalpa 2000, que estaba cerrado, que está en las Jalalpas, que es una zona de mucho hacinamiento, y que pues implica, en Semana Santa, implicó que muchísimas colonias de esa zona pudieran ir y regresar a ese espacio, colonias marginadas, complicadas, zonas de mucha violencia. El sector Plateros es muy complicado. Claro. Sí, es una alcaldía muy compleja, es una alcaldía que tiene pues colonias de lo más marginadas de esta ciudad y colonias también con el más alto ingreso de esta ciudad. Oye, ante el buen trabajo, hay una cosa importante. Ya levantaste la mano y te levantaron la mano para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada y tú por el Partido de Acción Nacional. A ver, ¿cómo está este asunto? Y Kenia López también está. Kenia López. Es que es senadora. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me da mucho gusto que mis compañeros también hayan levantado la mano. Creo que todos tenemos una trayectoria calificada. Todos tenemos
una trayectoria probada en el servicio público, de buen desempeño, y yo de lo que puedo hablar es de mis resultados en Álvaro Obregón, de la experiencia que me ha dado ser funcionaria federal, ser subsecretaria de Gobernación, echar a andar el programa de estancias infantiles, que ahora ya lo reactivamos en Álvaro Obregón, y de ser hoy una de las alcaldías mejor evaluadas, siendo una de las alcaldías más complejas, si no es que la más compleja, la verdad. Entonces, yo desde ahí puedo hablar. Busco ser candidata de una alianza opositora de varios partidos. ¿Quién? ¿El PRI, PAN, PRD? El PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano también ojalá se sumara, de varios partidos que, además, hay que decirlo, en el 2021 si hubiera sido la jefatura de gobierno lo que nos estuviéramos jugando, hubiéramos ganado, ¿no? Tuvimos más votos de los que tuvo la oposición. De los que tuvo Morena en esa elección, y hoy somos pues la mayoría de alcaldías gobernadas por la oposición, ¿no? Y la verdad es que ahí sí quiero decirte que sí veo la posibilidad, por supuesto, de ganar la ciudad. Ellos también la ven, por eso se la pasan atacando. O sea, sí hay posibilidad real. Pues por eso Morena se la pasa atacando. Como no dan resultados, lo único que han hecho con nosotros es atacarnos, hostigarnos, perseguirnos. ¿Por qué? Pues porque ante su falta de resultados y el temor de ganar, su estrategia ha sido la del ataque. Oye, sí veo esa posibilidad, sí, por supuesto que creo que podemos ganar. Yo estoy convencida de que lo más importante es que lleguemos unidos y fuertes a la elección. ¿Cómo se definiría? Primero al interior del PAN y después para esta coalición. Mira, yo creo que en una amplia alianza de partidos, donde además yo esperaría ser un gobierno de coalición, la decisión se va a tomar, supongo, entre los distintos partidos, y yo estoy ahora sí que a como se tome la decisión, dispuesta a jugarla, pero también te voy a decir una cosa, dispuesta a apoyar lo que resulte. Para mí lo prioritario es sacar a Morena de la ciudad que los vio nacer. Y creo que juntos y unidos lo vamos a hacer. Habemos candidatos fuertes, habemos buenas opciones de, ahora sí que de experiencia probada, de buenos gobiernos, de buenos resultados. Y yo estoy convencida de que esta ciudad se la vamos a arrancar a Morena y se la vamos a arrancar juntos. Pondré todo mi esfuerzo, todo mi empeño en ser la candidata de la alianza. Quiero ser la candidata de la alianza, creo que tengo con qué. Y de no serlo, me voy a sumar a la decisión que se tome, ahora sí que para sumar mis fichas en beneficio de un proyecto en el que creo. Yo sí creo en un proyecto en esta ciudad que la verdad es que atienda a una ciudad que hoy por hoy, honestamente, está abandonada. Una ciudad en la que urge entrarle a temas tan relevantes como la infraestructura a la que se le ha dejado de meter en esta ciudad, infraestructura para un mejor transporte público, más metro, para mejor transporte público. Es increíble, la única línea de metro que han construido se les cayó, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, creo que se necesita más metro en esta ciudad, más espacio de rodamiento en ciertas zonas saturadas donde haciendo distribuidores viales te puede ayudar a aligerar la carga de coches. Eso yo lo he vivido, lo he visto porque Álvaro Obregón son barrancas, son avenidas conectadas o no conectadas, ¿no? Divididas por barrancas, donde en ciertos puntos se hace una saturación de coches brutal y donde no se han planteado soluciones. Esta ha sido una ciudad, la verdad es que en términos urbanos muy poco planeada o mal planeada. Por lo tanto, me parece importantísimo, pero también la infraestructura hidráulica me parece importantísima. Yo te puedo decir, en Álvaro Obregón ya el 70% de los fierros son viejos, claro, ¿no? Y eso provoca que todo el tiempo haya fugas y que el 40% del agua de esta ciudad se desperdicie en fugas. Por lo tanto, urge meterle a soluciones de agua, a la captación de agua de lluvias, a temas ambientales, a temas de energías renovables, en lo cual yo sí creo. Y también urge, por ejemplo, el tema de infraestructura en las escuelas y demás. En fin, muchísimas cosas a las que hay que entrarle. Nosotros ya estamos trabajando muy fuerte. Regresamos las estancias infantiles que Morena desapareció. Ya llevamos 24 en Álvaro Obregón, que hoy tienen espacio para más niños de los que se atendía cuando se canceló el programa. Y, en fin, creo que mi mejor carta de presentación para jugar y buscar la candidatura del 2024 a la jefatura de gobierno son mis resultados en Álvaro Obregón, que he dado hasta hoy y seguiré concentrada
en darlos, porque esa es mi carta de presentación. Lía Limón, muchísimas gracias, alcaldesa en Álvaro Obregón. Muchísimas gracias, Paco. Te agradezco mucho. Gracias, Lía. Vamos contigo, Quique. Muchas gracias, Paco. Miren, hoy en Estados Unidos se van a llevar a cabo las elecciones de medio término, en donde van a renovar la totalidad de los escaños en la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Y con base en los resultados, no solo se podrían definir cómo serán los 2 años restantes de la presidencia de Joe Biden, sino además la tranquilidad y la democracia de un Estados Unidos polarizado con quien compartimos tratos y frontera. Si las tendencias no cambian, los demócratas podrían pasar de 22 gobernaturas a 20, perder la mayoría de la Cámara de Representantes y ser segundo en el Senado, mientras que los republicanos no solo se llevarían el control de ambas cámaras, además ganarían gubernaturas, pasando de 28 a 30 estados para su control. Pero, ¿en qué se basa el voto de los estadounidenses? Principalmente en la economía, el futuro de la democracia, la educación, salud, inseguridad y las políticas energéticas. Todo esto en medio de una alta inflación en donde los republicanos traen como prioridad el aborto, la inmigración, los derechos religiosos y el crimen. Contra el medio ambiente, la atención médica, el derecho al voto y el control de armas por parte de los demócratas. Con base en los resultados, sabremos si Biden podrá llevar a cabo algunas de sus propuestas al cierre de su mandato o si caerá en un estancamiento legislativo y hasta si será posible su reelección. Por el otro lado, conoceremos si Trump logrará definir su candidatura rumbo al 2024 y si los republicanos en una de esas logran retrasar la resolución de la investigación en torno al ataque al Capitolio en el 2021 y así darle carpetazo al asunto. Por lo pronto, presidente y expresidente se han convertido en los protagonistas de esta intensa y divisoria campaña electoral entre estadounidenses. Pero eso no es lo peor. Mientras todo esto sucede, la polarización entre los votantes crece a niveles preocupantes, con el fantasma del fraude electoral aún presente y las denuncias de corrupción electoral. Simpatizantes de Trump ven en la derrota el inicio de una posible guerra civil en Estados Unidos, a tal grado que los más radicales están dispuestos a llegar a las armas para, según ellos, defender los resultados de las elecciones legislativas. Un completo desastre si tomamos en cuenta que en esa nación hay más armas que ciudadanos y más violencia que capacidad de diálogo, sobre todo entre las bases. A todo esto hay que sumarle que según las encuestas, el 70% de los republicanos, poco más de 50 millones, estamos hablando de 1/3 del electorado, creen que Biden no es el presidente legítimo y muchos de ellos han incluso amenazado a integrantes de las oficinas electorales de algunos condados con agresiones físicas si llegaran a perder los republicanos. Todo en un ambiente lleno de rumores y desinformación en redes sociales en un Estados Unidos en donde ambas partes aceptan que lo que en realidad está en juego es su democracia el día de hoy. ¿Qué va a pasar? En unas horas lo sabremos. Paco, se va a poner interesante todo esto y además no solo eso, si los republicanos se ven favorecidos con el voto, prácticamente van a empezar a hacer algunos cambios legislativos y sobre todo electorales que le podría quitar de plano la posibilidad a Biden de reelegirse. La verdad es que veo muy complicado el asunto porque pese a lo que todos podamos creer, el electorado norteamericano es un electorado muy desinformado. Sí. O sea, son de verdad muy desinformados. Entonces, ese es el peligro. Por las situaciones que estábamos aquí analizando, de cuáles son los orígenes de la inflación, el electorado norteamericano nada más dice, me cuesta más caro, es culpa de este. El American Way of Life es su prioridad. De hecho, en 8 de cada 10 estadounidenses lo más importante es la economía, después lo que les preocupa es la democracia, luego viene la educación, que es irónicamente contrastante, después viene la salud, la seguridad y hasta el final temas, sobre todo lo que tiene que ver con política y el cambio climático. Sí, no lo entienden, eso es la realidad de las cosas. Pero y bueno, no les importa además, están ellos... No, mientras que ellos vivan bien, ¿no? Les cuesten las cosas lo mismo, tengan acceso a créditos, sus hijos puedan ir a una escuela, les importa bastante poco. Lo malo que cuando lleguen los republicanos, con lo primero que van a atentar va a ser contra el voto por correo electrónico, por correo normal, por eléctrico, y eso va a favorecer a los republicanos y no a los demócratas. Así es, como ha pasado. Gracias, querido Quique. Y mire, la crisis climática ha pasado a un segundo plano en las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos, incluso en otro año de devastadores incendios forestales y sequías y tormentas como el huracán Ian. Sin embargo, la negación a que los humanos estamos causando la crisis climática es menos notoria actualmente de lo que alguna vez fue
fue en la campaña electoral. Y aunque muchos candidatos siguen pagando por falsas alabanzas sobre la acción climática, siguen apoyando a la industria de los combustibles fósiles o usan otros países como chivos expiatorios. La más grande mentira al respecto, ¿se acuerdan lo que decía el señor Trump? No, hombre, no está pasando nada, hay muchas teorías al respecto, es un engaño para tratar de hacer que los norteamericanos tengamos menos producción y nos ganen los chinos, ¿no? Eso es lo que dice el señor Trump. En fin, eso también se va a decidir el día de hoy. Mire, ¿cuánto nos rinde el dinero para surtir nuestra canasta básica? La inflación en México, ¿cómo está? Los precios de la semana al regresar del corte con Atalo Mata en la central de Abasto para hacer este ejercicio, por supuesto, de surtir la canasta. ¿Cómo está el aguacate? ¿Cómo está el limón? ¿Cómo está la papa? ¿Cómo está el pollo? Que son los productos que finalmente han impulsado la subida en los precios y en la inflación. La situación migratoria es uno de los ejes de las próximas elecciones intermedias en los Estados Unidos, pues en ese país viven unos 45 millones de inmigrantes, según los datos del censo. Además, el tema ha escalado en el último periodo debido a que el número de personas que cruzaron la frontera de forma ilegal superó un récord histórico de más de 2 millones durante octubre del 2021 y septiembre del 2022. Se trata de un tema de suma presión para el gobierno de Joe Biden. 2.7 millones de personas indocumentadas han intentado cruzar la frontera, Paco, en este año. Estamos hablando de 1 millón más del año anterior. Y si nos vamos hacia atrás, también con la llegada del presidente Joe Biden, hubo ahí también cierta confusión y lo platicamos en su momento. La gente pensó que él tenía una política muy abierta, una política migratoria distinta a la realidad. Y se toparon con pared. Y la realidad es que ha habido más regresos de migrantes, o sea, han detenido más y han deportado muchos más migrantes en la época de Biden que en la época de Trump. Como siempre ha sucedido, los presidentes demócratas, Obama, ¿no? Los presidentes demócratas siempre son los que más deportan. Y además de todo, aquí hay otro equívoco en el electorado norteamericano. Cuando se habla de soluciones que son una tontería. No, es que el muro va a evitar que los migrantes crucen. Les puedo asegurar que la menor cantidad de migrantes en porcentaje cruzan por el muro, y cuando se está tratando de salvar la vida y cuando se está tratando de comer, los muros no importan. Lo que importa, pues bueno, es la capacidad que tengas de poder obtener otras formas de cruzar. Claro, y la gente que ya vive en Estados Unidos, que de alguna manera logró llegar a cumplir el sueño americano, también se encuentra con muchas otras trabas, ¿no, Paco? Por ejemplo, la eliminación del DACA, que ahorita están con la esperanza de que esto regrese para pues ayuda en beneficio de los estudiantes jóvenes que están allá migrantes. Es todo un tema esto, pues, se vive en Estados Unidos y aquí le estamos dando seguimiento. Estoy de acuerdo. El presidente López Obrador insistió en que en la última etapa de esta administración se habrá mejorado los servicios del sector salud. Eso en busca de ofrecer atención a quienes carecen de seguridad social. El informe sobre la pandemia será ahora cada 2 semanas. Afortunadamente ya ha venido cediendo la pandemia y el informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública, lo que se está trabajando para tener buenos centros de salud, hospitales bien equipados, con medicamentos suficientes, con médicos, con especialistas, un servicio médico ejemplar, de los mejores del mundo. Y mire, durante cualquier elección en los Estados Unidos, pocos votos se observan con más atención que el de los latinos, pues representa la quinta parte de la población del país. Se trata del 14.3% del censo electoral y son el bloque de votantes que crece a ritmo más rápido. Pese a su discurso de xenofobia, Donald Trump alcanzó la parte de este electorado que se alinea con valores conservadores, alejados de políticas progresistas en cuestiones como el aborto, los derechos de la comunidad LGBT, favorable a la mano dura con la inmigración, sin papeles, y también a trabajadores que sentían desconexión con la clase del Partido Demócrata. Así que, pues bueno, una situación importante. Siempre se está tratando de alguna forma de tratar de jalar, ¿no?, el voto de los latinos, pero a veces esos latinos se olvidan cómo llegaron a la Unión Americana, ¿no?, y después pues están reclamando. Sí, exacto. Estas son las votaciones ahorita que se están haciendo allá en los Estados Unidos. No se ven todavía muy concurridas. Depende de dónde sea. ¿Qué hace ahí? Qué grosera puedes llegar a ser, Marlene Stahl. Es que, por ejemplo, la mayoría de los demócratas ya votaron
vía correo o también vía voto electrónico. Entonces ahorita muchos republicanos son los que van a llegar. Y ojalá nos vaya bien a México, porque depende cómo le vaya a Estados Unidos. Es la Oiga, opción. por favor, ahí en su casa vaya juzgando nuestras barbas, ¿no? Vote por la mejoría. Acuérdese del No Shave November, que es para apoyar el cáncer, la prevención del cáncer de próstata. Vea al señor López Olvera, no se le ve, pero mañana se le verá. Mañana aquí, ya con truco, con truco.